Amigos, bienvenidos sean todos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Quería comentar después de la última oración, nos vamos a quedar unos minutitos para dar un informe sobre el hermano Nequel Barbosa. El hermano Alberto no pudo estar hoy, él lo iba a hacer, pero me pidió de favor que lo hiciera. El hermano Nequel el día de mañana va a estar dando el estudio por Zoom, como mencionaba el hermano Wayne ahorita, que hacía mención en la ofrenda. Y la idea es que la iglesia lo conozca, que tengan una idea de quién es el hermano para el día de mañana poder tener a lo mejor más tema de conversación con él. Bueno, vamos a lo que dice el apóstol Pedro en esta primera carta, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten ustedes todos estos adjetivos calificativos con los cuales se describe, ¿verdad? Y a los cuales se dirige el apóstol Pablo a los hermanos. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Podemos ver un antes y un después en la vida de estas personas a quienes dirige el apóstol Pablo esta carta, hermanos en Cristo. Hermanos que un día obedecieron al Evangelio de Jesús y que su vida fue otra totalmente diferente. Antes no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Lo dice aquí claramente la Escritura, el apóstol Pedro. La lección, hermanos, la he titulado El pueblo especial de Dios. Y en ese sentido, la iglesia que Cristo edificó, como bien se describe, es una nación santa. Es un pueblo especial que ha sido escogido por Dios. Y como tal, tiene que ser diferente al mundo. Y ese es el énfasis de la lección en esta mañana. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y por consecuencia, al pertenecerle a Él, seguimos sus enseñanzas, sus mandamientos, su guía. Y eso nos hace diferentes al resto de las personas que no lo hacen. Siempre, hermanos, ha sido el deseo de Dios que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo consagrado para Él. Siempre ha sido así. El deseo, la intención de Dios para con nosotros. Lo fue con el pueblo judío allá en el Antiguo Testamento y le pedía a Dios a su pueblo que no se mezclara, que no hiciera alianzas, ¿verdad?, con otros pueblos que lo fueran a seducir, a inducir a la idolatría y a otros pecados. Y siempre Dios quiso que se mantuviesen al margen de esas naciones y de esas prácticas que eran comunes entre ellos. Bueno, los que hemos obedecido el Evangelio, hermanos, amigos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Y hemos sido añadidos al pueblo especial de Dios. Ese pueblo es la iglesia. Un pueblo apartado, consagrado, un pueblo separado del mundo. En la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, segunda a los Corintios, capítulo 6 y versículo 16, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escribe a los hermanos en Corinto. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo tanto, como son el pueblo de Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, lamentablemente el mantenerse como una nación santa ha sido a lo largo de la historia un desafío con el cual ha batallado el pueblo de Dios. Mantenerse apartado, consagrado, única y exclusivamente para Dios. Los hermanos en Corinto, por ejemplo, ellos moraban, habitaban en una ciudad afamada, reconocida por su idolatría, por su inmoralidad, por el pecado en ella. Y ahí estaba ese grupo de cristianos. Bueno, a pesar de estar ahí, ellos tenían que vivir de una manera santa, de una manera diferente, porque ellos eran pueblo de Dios. Tenían muchos desafíos. Era grande la lucha que ellos tenían, pero tenían que ser diferentes. Ellos no debían participar de la fornicación. ¿Sí? Y lamentablemente eso estaba introduciéndose en la iglesia. Ellos no debían participar de los ídolos, pero muchos estaban tomando parte en ese tipo de celebraciones, de fiestas paganas. Ellos no debían convertir un mandamiento tan solemne como el que acabamos de efectuar ahorita, que es la cena del Señor, en una fiesta de glotones y borrachos. No debían de hacer eso. Si lo hacían allá los paganos, si lo hacían en esas fiestas celebradas a los ídolos, ellos no tenían por qué imitarles. Ellos eran el pueblo especial de Dios. Ellos no debían de ser carnales. No, hermanos, ellos no tenían que ser como el mundo que les rodeaba. Yo sé que muchas veces es grande la influencia que hay alrededor de los hijos de Dios. Pero tenemos que recordar que somos una nación santa, el especial tesoro de Dios. Y como tal tenemos que comportarnos, como tal tenemos que vivir, que conducirnos en este mundo. Como decía, por alguna razón siempre hay en algunos la tentación de querer ser como el mundo que les rodea. Y vemos y queremos, vemos y deseamos. No debiera de ser así en relación a lo que el mundo ofrece. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que decían, queremos también un rey como tienen todas las demás naciones? Dios los guiaba, Dios los gobernaba, Dios era su guía, Dios peleaba por ellos en las batallas, pero ellos veían a los demás pueblos con un rey de carne y hueso y ellos querían de la misma manera. Hoy en día muchas veces sucede algo similar. Vemos y queremos. Tenemos que acordarnos, tenemos que estar conscientes de quiénes somos nosotros. Formar parte del pueblo especial de Dios, hermanos, es un gran privilegio y conlleva muchas bendiciones que hemos estado considerando, pero necesitamos vivir a la altura. Necesitamos nosotros demostrarlo con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter semejante al carácter de Cristo Jesús. ¿Sí? Hay que vivir como lo que somos, el pueblo apartado, separado, santo de Dios. Y quiero ser breve, hermanos, en lo que voy a explicar, y es algo muy sencillo. ¿Dónde demostramos, hermanos, dónde reflejamos nuestra santidad como pueblo diferente? Bueno, en este sentido, hermanos, repudiando el pecado. El pueblo especial de Dios repudia el pecado. Tal vez los demás pueblos y naciones, ¿verdad?, de este mundo no lo hagan, pero el pueblo especial de Dios sí. ¿Sí? Nosotros debemos ser capaces de ver la verdadera naturaleza del pecado. Para mucha gente es
es algo inofensivo. Para muchas personas el pecado, la palabra pecado no suena como algo grave. No es algo de lo cual debamos de preocuparnos. El pueblo especial de Dios sí. Entiende su magnitud, entiende sus alcances, entiende las consecuencias, entiende lo mucho que Dios lo aborrece, entiende el sacrificio tan grande que se ha hecho para que nosotros podamos tener el perdón de esos pecados. El pueblo especial de Dios, hermanos, hace todo lo posible para no volver a esa vida pasada, predominada por esa conducta pecaminosa. Sí. Los que formamos parte de este pueblo especial no debemos tener relación alguna con el pecado. Ya Dios nos lavó, nos santificó, nos justificó por medio de la sangre de Cristo Jesús. No debemos volver, ¿verdad?, a esos hábitos, a esos vicios, a esa forma que tanto desagradó a Dios en nuestra pasada manera de vivir. Obviamente, hermanos, no debemos practicar el pecado, pero algo importante, tampoco debemos comulgar, defender o justificar a aquellos que lo practican. Sí. Al contrario, debemos exhortarles a que se arrepientan y a que dejen esa mala conducta. Tenemos que ayudarles a entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la condición espiritual suya mientras viva en pecado, mientras estos no sean borrados, lavados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con ese hombre, con esa mujer? Nuestro deber, hermanos, es enseñarle, es exhortarle al arrepentimiento y no comulgar o defender o justificar el pecado que practican. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, Proverbios 17, 15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con este aspecto de a quién justificamos y a quién condenamos. Sí. Justificar al impío es algo que Dios aborrece. Es algo que le desagrada tanto a Dios que uno esté tratando de excusar, de solapar, de justificar al que hace mal. Dice, son abominación para Dios. ¿Sí? El mundo justifica al impío. Tristemente, esto es algo bien común en nuestra sociedad. Dice la palabra de Dios: ¡ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo! ¡Ay de aquellos que justifican a los que practican iniquidad! Dios los aborrece, Dios los abomina. Entonces, el cristiano, como parte del pueblo especial de Dios, hermano, no practica el pecado, lógicamente, pero tampoco justifica a aquellos que lo practican. Por el contrario, les hacen ver la gravedad de su condición. ¿Por qué son abominación, hermanos? Porque obran de una manera contraria a los designios de Dios, a la forma en que Dios ve las cosas. Dice en este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 12, verso 2, dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Si Dios condena al de malos pensamientos y yo lo justifico, yo estoy actuando contrariamente a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Estoy contradiciendo los designios del Señor. Por eso dice, es abominación a Jehová.
Entonces, hermanos, el pueblo especial de Dios debe de ser del mismo sentir de Dios. Somos de su pertenencia, Él nos ha comprado. De tal manera que justificar al impío, defender sus malas acciones, excusar su forma de vida, es algo que jamás nosotros debiéramos de hacer. ¿Sí? Tenemos que aprender a discernir. Tenemos nosotros que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios para poder hacer un buen juicio de lo que es bueno y de lo que es malo, para aprobar lo bueno y para desaprobar lo que a Dios no le agrada. Sí. ¿Qué piensa usted del aborto, por ejemplo? ¿No se hacen marchas? Y multitudes a veces llenan las calles abogando por los derechos, supuestamente de la mujer, que le permita abortar cuando ella lo quiera. Ese bebé, esa criatura que está en su vientre, matarlo, asesinarlo. Y hay tanta gente que los apoya, que da su voto y que ponen presión y exigen al gobierno que se les permita este derecho. ¿Sí? Es un ser. ¿Se acuerdan cuando María fue allá a la montaña a visitar a Zacarías y a su parienta Elizabeth? Y entra a la casa y la saluda. Y Elizabeth le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dice Elizabeth. Dice: porque desde que mis oídos escucharon tu salutación, la criatura que está en mi vientre no ha dejado de saltar de alegría. Sí. Y dice que cuando abrió su boca Elizabeth para decir estas cosas, fue llena del Espíritu Santo. Y dice: la criatura que está en mi vientre brincó de alegría al escuchar tu voz y tu salutación. Es una criatura. Otras versiones dicen: el niño que está en mi vientre, el bebé que está en mi vientre. ¿Sí? Claro que es un ser. Y al matarlo, hermanos, se está derramando sangre inocente. El cristiano no practica ni apoya lo que Dios condena, porque nosotros somos del mismo sentir de Dios. ¿Qué piensa usted de la homosexualidad? Mucha gente la defiende. ¿Sí? Y se ha vuelto hoy en día algo muy popular en nuestra sociedad, y cada vez se ve con mayor normalidad que un hombre con otro hombre se unan, y una mujer con otra mujer. Eso es abominación a Dios. Y como pueblo santo, hermano, nosotros también tenemos que ser del mismo sentir de Dios y no justificar al que hace iniquidad, al hombre de malos pensamientos. ¿Sí? ¿Qué piensa del divorcio y de las segundas nupcias? Algo también que es tan común en nuestra sociedad. Fácilmente se cambia de pareja, como cambiarse de calcetines. Y un hombre está hoy con una mujer y al otro año está con otra y después con otra, y igual las mujeres con diferentes hombres. Y ya dejan uno y buscan otro, y dejan este y se buscan otro. Y así vive nuestra sociedad. Y ya para todo el mundo es normal. Pero ¿qué dice Dios? ¿Y el pueblo especial de Dios qué dice al respecto? ¿Qué piensa de la inmodestia? ¿Sí? De la desnudez al vestir. ¿Sí? Para el mundo es muy normal esa forma de ataviarse, sin pudor, sin modestia. Pero ¿qué nos enseña Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo correcto?
Y el pueblo especial de Dios, hermanos, no lo hace ni justifica a quien lo hace tampoco. ¿Qué piensa de la bebida? ¿Qué piensa de la fornicación? ¿Qué piensa del juego y las apuestas y cosas por el estilo? Sí. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir correctamente y a repudiar lo que es malo. Así como Dios repudia, aborrece el pecado, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hermanos, para mantener esa identidad como miembros del pueblo especial de Dios, tenemos que ser capaces de reconocer el pecado, de identificar lo que está mal, de saber cuando algo no agrada a Dios y repudiarlo por consecuencia. ¿Sí? Desecharlo de nuestra vida. Y a quienes lo practiquen, no darles por su lado, no darles una palmadita en la espalda, no decir, no, está bien, síguelo haciendo. No, decirles, está mal. Estás mal. Esto no es correcto. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 11, note usted, porque la gracia de Dios, ¿y quién no quiere la gracia de Dios? La palabra gracia es favor inmerecido, no lo merecemos, es un regalo, es un don. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero esa gracia nos enseña algo que nos corresponde a nosotros hacer, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma de vida que Dios demanda. Esa es la forma de vida que la gracia de Dios exige a toda persona. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esos somos nosotros, los que hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo y que hemos sido lavados y purificados, redimidos de toda iniquidad. Ahora somos ese pueblo especial de Dios. Pero note usted, tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sí? Tenemos nosotros que ser personas que hemos renunciado completamente a la impiedad y a los deseos mundanos. Como pueblo especial de Dios tenemos que vivir en este mundo sobria. Estamos en nuestro juicio cabal. Como aquella persona que se embriaga y que está ahí borracho, alcoholizado. No está sobrio. ¿Sí? No está en su sano juicio. El cristiano debe ser sobrio y vivir así, de esa forma sobria, justa y piadosa. Hermano, hermana, ¿cómo será nuestro carácter en relación al mundo que nos rodea? ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Cómo son nuestros ideales? ¿Cómo es nuestra manera de juzgar lo que el mundo hace? Las prácticas comunes. ¿Será nuestro carácter diferente al mundo que nos rodea? ¿Hemos defendido o hemos justificado los pecados de otros? ¿O hemos sido personas que nos hemos separado y alejado de toda práctica pecaminosa de aquellos que no son pueblo de Dios? Podemos estar en un extremo o podemos estar en el otro extremo, pero no se puede ser neutral. ¿Sí? No se puede ser neutral. O está a favor o está en contra del pecado y nada más. ¿Sí? Y el pecado es infracción de la ley, como dice el apóstol Juan. Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte. Y dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí. Hay quienes no solamente, hermanos, hacen lo malo, pero aplauden, felicitan, están contentos, felices de que otros también hagan lo mismo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sí. Lógico, no tenemos que participar, es obvio, pero dice, reprende esas obras malas. Repréndelas. Esto es lo que el pueblo especial de Dios debe de hacer en relación al pecado. Pero también nosotros como pueblo de Dios tenemos que repudiar las falsas doctrinas. Al ser el pueblo especial de Dios, nosotros promovemos y defendemos la verdad del Evangelio, la doctrina pura de Cristo, la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Pero también nos oponemos, también repudiamos toda falsa doctrina que este mundo profese. No podemos ser indiferentes, ¿verdad?, ante tantas cosas, tantos disparates, tantas enseñanzas equivocadas que en este mundo, hermanos, se promueven. El Señor dijo ahí en Mateo capítulo 15, Mateo 15 en el versículo 9, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todo lo que hagan, dice el Señor, es vano, no cuenta, ¿sí? No llega, no agrada a Dios. Dice el verso 12, después de haber dicho esto el Señor, dice entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Sí? Porque ellos pues eran los eruditos, eran los doctos en la ley, ellos eran los maestros, los rabís, ¿verdad? Y el Señor les está reprochando y condenando porque sus doctrinas no eran de Dios, sino de hombres. Y se sentían muy ofendidos porque Dios, porque Cristo, hermanos, estaba evidenciándolos. Dice el verso 13, pero él respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y refiriéndose a ellos, dice el 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Ambos caerán en el hoyo. Hermanos, quien enseñe doctrinas diferentes a las que Dios ha enseñado, está plantando plantas que Dios no ha plantado. ¿Sí? No tiene el apoyo, no tiene el respaldo de Dios, no tiene la aprobación del Señor. Por muy bonitas que estén esas plantas, por muy frondosas, por muy verdes que aparenten ser, hermanos, no son plantas de Dios. ¿Sí? Y dice, serán desarraigadas. Hermanos, estos maestros que la siembran, dice, son líderes ciegos. Líderes ciegos. Los fariseos estaban siendo líderes ciegos, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. No era doctrina de Dios, ¿sí? Era de hombres. Ellos mismos las habían inventado. Ellos mismos las habían establecido. ¿Sí? No Dios.
Y dice Cristo, quien lo siga va a recibir la misma recompensa que ellos. Los dos se van a ir al hoyo, ambos. No es inocente el que lo siga. No es justificado, no puede decir es que me engañaron, es que yo les creí, es que... No, la consecuencia es la misma. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. De ahí la importancia de escudriñar, de indagar, de cuestionar. Por eso el Señor ha dejado una instrucción muy precisa respecto a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Dice Cristo, dejadlos, apártense de ellos, aléjense, que se queden solos. Ustedes no los sigan. El pueblo especial de Dios es un pueblo apartado, separado, consagrado, que defiende y que promueve la verdad del Evangelio. No las falsas doctrinas. Sí. No el error. Y no lo solapa. No lo justifica tampoco. No lo permite. El pueblo especial de Dios es un pueblo que no tiene ninguna comunión con las herejías, con la apostasía, con la falsa enseñanza. Por el contrario, tiene que mantenerse al margen de ese tipo de cosas. Aunque sean comunes entre las personas, aunque sean populares, aunque sean agradables, aunque atraigan multitudes. No. El pueblo de Dios repudia las falsas doctrinas. El Señor Jesús, hermanos, lo hizo. El Señor Jesucristo los repudió, los denunció, los evidenció. Y eso le hizo adquirir muchos enemigos. Pero nosotros como su pueblo tenemos que ser del mismo sentir. Ahí en la segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara esta gran verdad. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí? Promover una doctrina diferente a la que Cristo ha enseñado es una mala obra. Y dice, apártense de los tales. ¿Sí? No comulguen con ellos. El pueblo especial de Dios, hermanos, es diferente. No abraza el error. Hay personas que tristemente les da igual si es la verdad o si es el error. Hay personas que dicen, pues yo me siento a gusto, me siento tranquilo, me siento cómodo. Y eso es simplemente todo su sentir. No es su preocupación llegar al conocimiento de la verdad. No es su preocupación escudriñar las Escrituras. Sí. Para ver si lo que se les enseñan es verdad o no lo es. No es su preocupación estar, como dice aquí, en la doctrina de Cristo, en la verdadera doctrina de Cristo. No es lo que les preocupa. A mí me gusta, a mí me agrada, a mí me atrae lo que se hace. Sí. El pueblo especial de Dios, hermanos, no se deja llevar por este tipo de cuestiones sentimentales o de satisfacción personal. No es esa la prioridad. Sí.
apártense de ellos, no los reciban, no les digan bienvenido, no comulguen con ellos, dice el apóstol Juan. Ese es el apartamiento, la separación del pueblo especial. Para mantener la identidad como pueblo santo, hermanos, es necesario no defender ni justificar los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos, hermanos, porque nuestros hijos crecen rápidamente. Sí. Porque nuestros hijos ahorita tal vez sean niños, pero dentro de unos cuantos años serán jóvenes, que van a tener que aprender a discernir por sí mismos, que van a aprender a tomar decisiones por sí mismos, que tienen que elegir un camino que van a seguir. Y el mundo enseña tantos disparates, tantas cosas equivocadas, contrarias a la enseñanza de Dios. En la misma escuela, por ejemplo, cuando nuestros hijos les hablen de la evolución, del origen de la vida, de la existencia del ser humano, ellos tienen que estar capacitados para discernir y decir, esto que me están enseñando aquí, esto no es lo correcto. Así no es. Esto es lo que dice Dios. Sí. Hay tantas falsas enseñanzas en este mundo, hermanos. ¿Cómo saber si es correcto o no lo que se me está diciendo? Estudie la Biblia, escudriñe las Escrituras, indague, pregunte. Sí. La palabra de Dios no se contradice, armoniza de principio a fin. Y leyendo, dice el apóstol Pablo, los Efesios capítulo 4, podemos entender. Sí. No es algo imposible. Tenemos que oponernos, hermanos, y predicar la verdad de Dios y señalar siempre el error. Sí. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sí? Así va a haber y ha existido desde los tiempos del primer siglo y hasta nuestras fechas. Sí. Personas que trastornan la verdad, la fe. Dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El pueblo especial de Dios, hermanos, no se deja llevar, arrastrar como las olas por los vientos de un lado para otro, a través de estas doctrinas falsas. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esta iniquidad en el contexto es precisamente lo que está hablando aquí de las falsas enseñanzas. Apártese. El pueblo santo de Dios es un pueblo apartado de esta clase de cosas. Sí, hermanos. Siempre tenemos nosotros, primeramente, que llegar a ese conocimiento correcto de la palabra y enseñarlo también. Nuestra familia, las personas que nos rodean. Sí. La deidad, la iglesia, el plan de salvación. Tantas cosas, hermanos, que hoy en día se adulteran, ¿sí? Se corrompen por tantas doctrinas de hombres. El pueblo especial de Dios repudia las malas influencias. Hermanos, esto es importante. Cuando la gente se junta para hacer lo malo, para pecar, los cristianos debemos poner distancia de por medio. Debemos de alejarnos, no solo de las personas, sino del entorno, de las circunstancias y de los lugares en los cuales el mundo practica el pecado. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de las Américas traduce, y no os adaptéis a este mundo. No se adapten a la forma de ser del mundo. No. A veces, hermanos, hay entre el pueblo de Dios quienes se ven tentados a querer disfrutar de las cosas que el mundo disfruta, en vez de hacerles ver que estas prácticas son incorrectas. El cristiano debe de evitar cualquier cosa que le sea influencia negativa, cualquier cosa que le seduzca, que le tiente a hacer lo malo, apartarse de ello. Tenemos que recordar siempre que somos el pueblo especial de Dios y como tal, hermanos, no tenemos ninguna comunión con las tinieblas. En la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Es cierto que vivimos en el mundo y nos desenvolvemos en diferentes esferas sociales. Tenemos una familia, tenemos compañeros en el trabajo, en la escuela, en el vecindario y hay mucha gente que nos rodea. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestra asociación con el mundo debe de tener siempre un propósito principal. ¿Sí? El enseñarles el Evangelio, el ganarlos para Cristo, el hacerles ver su condición espiritual. Y la influencia debe de ser nuestra hacia ellos y no al revés. ¿Sí? No de ellos hacia nosotros. Nosotros tenemos que ayudarles. Mucha gente no conoce la palabra de Dios. Mucha gente nunca ha abierto la Biblia para leerla. Nosotros vamos a hacer su Biblia. La palabra de Dios va a llegar muchas veces a sus oídos por medio de nosotros. Tenemos que enseñarles, tenemos que ser esa influencia buena para ellos y no dejar que la influencia mala venga a nuestro corazón. Hermanos, si nuestra influencia no está siendo mayor que la de ellos en nosotros, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. Repito, si nuestra influencia buena no está siendo mayor en ellos que la de ellos en nosotros, cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Una persona que no sirve a Dios, una persona que no es receptiva al Evangelio y por el contrario, que trata de inducirnos a hacer cosas que no convienen, más vale retirarse, más vale alejarse, porque son amistades, relaciones que muchas veces no convienen. Sí, no convienen. No podemos salirnos del mundo, no podemos irnos allá a una montaña, allá apartada de la civilización, allá a una isla en medio del mar, apartado de la gente. No es el punto que hagamos ese. Vivimos en el mundo y hay que asociarnos con las personas, pero siempre para tratar de enseñarles y que se salven, ¿sí? Que sean salvos. Pero si esa persona, hermanos, desprecia la palabra de Dios, y trata de seducirnos a nosotros a hacer lo malo, no convienen esas amistades. Sí. Piense por un momento en esas personas que le rodean. ¿Quién influye a quién? ¿Quién influye a quién? Piense en sus amistades, en sus conocidos. ¿Quién influye en quién? ¿Usted en esa persona o esa persona en usted? ¿Está usted siendo diligente en hablarles la palabra de Dios o la persona está siendo diligente en corromperle a usted? Pasa. En las escuelas esto es bien común. Muy común. En los trabajos es muy común. ¿Sí? Gálatas capítulo 5 dice, vosotros corríais bien, les dice Pablo a los hermanos de Galacia. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? ¿Quién nos estorbó? Ustedes andaban bien, corrían bien, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos hermanos entre nosotros? Haga memoria un poquito. No corrían bien. ¿Sí? Corrían muy bien, diría yo, muchos de ellos. Y algunos ya no están, tristemente. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los convenció? ¿Quién influyó en ellos para mal? Alguna influencia hubo por allí. Porque ya no corren con nosotros. Corren allá, en el mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Esto implica una separación del pecado, una separación de la falsa enseñanza, una separación de toda influencia que nos lleve a pecar. En la primera carta de Pedro, último texto, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y es cierto, hermanos, la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios lleva a las personas a cometer muchas cosas equivocadas. Nosotros mismos lo hacíamos por ignorantes. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios lo es, su naturaleza. Hermanos, es la santidad. Y como tal, como parte de ese pueblo especial, también tenemos nosotros que vivir en todas las cosas en santidad. Ser santos porque Dios es santo. La cuestión es, ¿lo somos, hermanos? Como dice aquí Pedro, ¿somos santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Su vida refleja santidad? Hermano, hermana, ¿demuestra cada día ser un miembro del pueblo especial de Dios? ¿Su espíritu se enardece, se indigna, se entristece al ver el pecado? ¿Usted se mantiene alejado de todo aquello que le es tropiezo u ocasión de pecar? ¿Se aleja? ¿O le atrae y busca ese tipo de ambientes? Esto es muy importante, hermanos, entender quiénes somos y por consecuencia cómo debemos de vivir en este mundo. Gracias por su atención. Ojalá que este mensaje haya sido fácil de entender. Si usted, amigo, nos está visitando y aún no ha obedecido el Evangelio,